Bienvenidos, amantes de la lectura. Hoy quería hablaros de un libro que se llama Misterios de la Inquisición de España. Es un libro de mediados de 1800 y se trata del segundo tomo. Ya hablé en un vídeo anterior del primer tomo. Y como dije en el otro vídeo, se trata de un libro de Fereal con notas históricas en los dos casos, en los dos tomos de Manuel Cuentías. Bueno, este libro es una joya hablando por su valor histórico, ya que es el primer libro en España que trata sobre una secta, una cofradía o mafia que se llamaba la Garduña, ¿no? Y era gente que hacía todo tipo de encargos con tal de que le pagaran, y tenía clientes que iban desde cualquiera que pudiese permitirse sus servicios, pasando por reyes o la misma iglesia en el caso de la Inquisición. También, hablando de la Inquisición, pues también es un libro que habla, como dice en el título, de los misterios y de las torturas que tenía la Inquisición, auténticas barbaridades. También es un caso curioso en este segundo tomo. Es verdad que lo hace de refilón, no detalla mucho a esta cofradía de los cruzados, ¿no? Que era también una especie de como la Garduña, pero su fin era detener o perseguir a los herejes, ¿no? A los que la iglesia señalaba como herejes. Pues su trabajo era perseguirlos y darlos captura, o bien para hacerlos justicia ellos mismos, o bien para entregárselos a la Inquisición, ¿no? A cambio siempre de una recompensa. Bien, en este segundo tomo se reanuda, ¿no? Sigue la historia de Dolores de Algoso, de Esteban de Vargas, y esos actos benevolentes de José, ¿no? Uno de los curas de la Inquisición, un fraile de la Inquisición, un fraile dominico, que tiene sed de venganza con Pedro Arbués, personaje histórico, un personaje real, es importante recalcarlo. Y el motivo de esa venganza también le impulsa de alguna manera a rescatar a algunas víctimas de la Inquisición. Entonces este tomo se puede dividir en tres bloques. El primero es unos personajes que incorpora, unos personajes nuevos que incorpora respecto al primer tomo, como son los bandoleros o Aldonza, que cobra un papel fundamental al final en la obra también. El otro bloque sería la resolución de ese romance de Dolores y Esteban, y también concluye, ¿no? la historia del padre. Y el tercero sería ese misterio que encierra José desde las primeras páginas hacia el inquisidor general que era Pedro Arbués, y también su venganza, ¿no? Entonces, esos tres bloques se confluyen unos con otros, cobrando sentidos, ¿no? Y todo ello lleva, se puede decir, también abarca el juicio que tuvo una persona, también un personaje histórico como fue San Juan de Ávila, al cual apodaron como el apóstol de Andalucía, por sus buenas obras, por cómo oraba. Pero también se demuestra porque la Inquisición no solamente quemaba a las brujas, ¿no? Que es el mito que se ha quedado, o por ejemplo a los hombres lobos, que es algo que no se habla mucho, pero la Inquisición también despellejaba a hombres porque creían que debajo de la piel estaba el vello, ¿no? El pelo del hombre lobo, y que por la noche se convertía, ¿no? Le salía ese pelo por la piel. Bien, en este libro se hace un recorrido por varias torturas que hace la Inquisición, sus métodos, y también los métodos de la Garduña. Entonces, en uno de estos conflictos que tiene la Garduña con la Inquisición, porque
Es cierto que la Garduña trabajó para la Inquisición, pero a la vez también podía ser enemigo, ¿no? Depende quién fuera su cliente en ese momento. Entonces, se puede ver los procedimientos, como que ya decía antes, en el juicio de San Juan de Ávila, que fue un personaje histórico real y que, bueno, la Inquisición, como decía, no solamente acusaba a brujas o hombres lobos, sino a alguien que se le antojara por los bienes que tenía, por ejemplo, porque recordemos que los bienes que tenía un acusado al morir pasaban directamente a la Inquisición, o por ejemplo alguien que los acusara. Este es el caso de San Juan o sea, de Juan de Ávila, el apóstol de Sevilla, que acusaba a la Inquisición de bueno, cometer todos esos pecados que ellos criticaban, ¿no? Hacían orgías, bebían, mataban, es decir, lo que ellos decían que no se podía hacer, la Inquisición lo hacía. Entonces también vemos en una batalla, por ejemplo, que hay en una liberación, ¿no? Por motivo de arresto bueno, de Juan de Ávila, pues se hace una revolución, un libro también muy avanzado en ideología, como creo que dije en el anterior vídeo, para ser un libro de 200 años, tiene una ideología que muchos quisieran oír, es decir, no solamente abierta, sino bueno, avanzada en el tema, en el sentido de bueno, la importancia de la voz del pueblo, la importancia de nuestros derechos, aquí ya lo reflejaba, ¿no? El Fereal. Entonces, bueno, en esta revolución, después de esta revolución, no, es decir, antes, hay un acto de fe. La Inquisición, claro, aprovechaba siempre grandes actos para hacer un auto de fe con personas célebres. Y bueno, estas personas célebres, pues depende, por ejemplo, si era Carlos V, pues bueno, hacían un auto de fe pues muy grande, ¿no? Muy pomposo. Entonces, es que estoy con la voz, estoy un poco constipado. Entonces, en esta revolución, la Garduña, que es contratada por Esteban de Vargas, pues quiere matar a Pedro de Albués, que era un inquisidor. Y bueno, ahí se ve también un poco el procedimiento de la Garduña y de la Inquisición, ¿no? En ese conflicto. Por ejemplo, Pedro de Arbués, siendo un inquisidor que era muy cruel, muy odiado, pues llevaba siempre una cota de malla debajo del hábito, porque sabía que en cualquier momento, de lo odiado que era, le podían matar, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo es eso, ¿no? Es un libro donde ramifica pues un romance que siempre es como la columna vertebral un poco de la obra. Ahí también pues va saliendo todas estas torturas, diferentes problemas, o por ejemplo el exilio, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un libro que se debería leer no solamente por la importancia que tiene, como decía al principio, de hablar de la Garduña. Es un libro que habla también de la Inquisición y todos esas argucias, ¿no? que tenía la Inquisición, sino también por la mentalidad del escritor, que a mí me ha sorprendido mucho. Es algo que me ha sorprendido mucho, la valentía también de decir lo que dice en aquella época, y que hoy en día tiene también un sentido crucial, y de hecho es una de las cosas que más me ha impactado, aparte del misterio y el motivo de la venganza que tenía José contra el inquisidor, ¿no? Que para mí ha sido una de las cosas que se la guarda para el final. Para mí eso es un final que me gustó muchísimo y me impactó, ¿no? Luego también, bueno, pues recoge casi de primera mano, porque casi el autor vive en ese tiempo de la Inquisición, cómo eran, por ejemplo, el procedimiento que se seguía para el auto de fe, cómo eran las profesiones que iban de las cárceles al auto de fe, o por ejemplo, no sé, cosas curiosas como que antes de llevarlos a la hoguera, pues a los condenados los tenían 48 horas en una capilla, encerrados sin poder salir con los curas, y cosas, bueno, barbaridades de la Inquisición, por ejemplo, que me puedo acordar ahora de bueno, no solamente quemarlos, ¿no? Que eso era algo terrible,
De hecho, hay gente, sale por ejemplo en este tomo, gente que para evitar ser quemados en la hoguera, estampaban su cabeza contra las paredes de la cárcel para morir, ¿no? Para suicidarse y morir con golpes en la cabeza antes de ser quemados. Porque es que también la Inquisición buscaba el dolor. De hecho, competían, ¿no? Para ver quién tenía la tortura más cruel. Tenían una especie de catálogo que le enseñaban al rey, ¿no? Iban, por ejemplo, a Carlos V, tenemos la campana, tenemos este San Benito, tenemos... Así era realmente. Y por ejemplo, bueno, hay algunas torturas o tormentos que me han impactado. Por ejemplo, el de las estatuas de yeso, ¿no? Los metían en una especie de esculturas de yeso para quemarlos, pero no rápidamente como te puede quemar una hoguera, sino que eso lo que hacía era quemarte lentamente para que fuera más doloroso. O por ejemplo, el de la campana, ¿no? Cuando meten a Andrés en la campana y bueno, le ponen como una especie de casco agujerado por todos los sitios y ahí, bueno, pues le metían esos punzones que le iban cruzando por la cara y arrancándole la piel, los ojos, todo lo que pillara. De hecho, lo narran en el libro como cuando le quitan el casco, pues era algo parecido a una persona, es decir, no tenía ni rostro ni nada. Entonces, bueno, creo que es un libro muy interesante para no entender solamente cómo era la vida entonces, sino pues la tragedia que se vio durante cientos de años con la Inquisición, los procedimientos, como vuelvo a repetir, de la Garduña, una mafia muy importante. De hecho, se piensa, o bueno, hay pruebas de que la mafia italiana y demás surgió de esta mafia, una mafia que nació en España, principalmente en Toledo y en Sevilla, y que según el libro también llegó a América. No lo había leído nunca hasta este libro, de que la Garduña ha llegado incluso a las tierras de América. Entonces, bueno, yo recomiendo el libro. Es verdad que es un libro que está descatalogado, pero si buscas en internet, por ejemplo, o lo pides en una librería, seguro que le puedes encontrar. Y de verdad que yo recomiendo su lectura. Y es uno de los libros que lees y a veces yo tengo que parar un segundo, coger aire antes de seguir, porque realmente se narran cosas horribles, ¿no? Así que, bueno, pues nada más, prometí que iba a hacer este vídeo y aquí está, aunque estoy realmente constipado, pero pues eso, les recomiendo. Y nada, ya en los comentarios me podréis decir si la habéis conseguido el libro, que creo que si lo queréis leer lo vais a conseguir. Y nada, si lo leéis, pues ya me diréis lo que os parece. Me decían el otro día que estaría bien que dijera pues qué libro estoy leyendo o qué siguiente vídeo voy a hacer, ¿no? Pero es verdad que no hago todos los vídeos que me gustarían por falta de tiempo. Y es decir, no puedo hacer un vídeo ahora mismo de todos los libros que leo. Puedo decir con el que estoy leyendo ahora mismo, que es El signo del exorcista. Es el testimonio en primera persona de un exorcista, sus dos últimos exorcismos, creo que son. Es del padre Amort. Y bueno, la verdad que últimamente estoy leyendo mucho de este tema, principalmente también porque siempre que hablo también, pero principalmente siempre que escribo me gusta documentarme, ¿no? Entonces pues ahora también estoy con este también, me lo voy a leer ahora. Y bueno, uno que tengo aquí también de posesiones, tengo ahí el ritual en latín incluso, porque bueno, habréis adivinado seguramente que estoy escribiendo sobre ello. Como reflexión personal, no me gusta esta gente que habla por hablar, ¿no? Y entonces no quiero ser como ellos, es decir, prefiero documentarme, contrastar al menos, no solamente contrastar la información, no es copiarla, ¿no?, de un sitio, sino bueno, contrastarla y ver
bueno, formar tu punto de vista y bueno, pues ayudarte también a explicar un poco de forma más detallada seguramente pues algo que quieras contar, ¿no? Entonces, bueno, pues nada más. Si queréis que haga un vídeo sobre este, pues bueno, lo haré. Pero bueno, eh, básicamente por lo que que ya llevo bastante leído, pues eso, es cómo se empieza a fraguar un exorcismo y cómo empieza también el demonio a involucrarse, a poseer a esa persona, ¿no? Voy por eso y luego ya pues será todo esto. No creo que sea un poco tanto como la película, ¿no? Del exorcista, porque por lo que veo no siempre un exorcismo tiene que ser violento, ¿no? Hay varias formas. Así que nada más, recomiendo Misterios de la Inquisición, recordad que son 2 tomos, el segundo y el primero hay un vídeo ya por ahí en el que hablo sobre él. Mira, es que le tengo aquí sujetando la tablet, pero ya como me despido, pues os lo voy a enseñar. Este es el que me voy a leer después del que os he enseñado. También es una joyita. Así que, bueno, pues nada más. Hasta el siguiente vídeo.